Todavía recuerdo el día que conocí a Emiliano como si fuera ayer. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del edificio de ingeniería de la universidad, iluminando el pasillo donde nos cruzamos por primera vez. Yo estaba apurada, con los brazos llenos de libros, cuando choqué accidentalmente con él. Sus ojos marrones, cálidos y amables, me cautivaron al instante. «Perdón, ¿estás bien?», me preguntó con una sonrisa que derritió mi corazón. Sí, estoy bien», respondí, sintiéndome repentinamente torpe y consciente de mí misma. «Soy Sofía», me presenté, extendiendo mi mano libre. «Emiliano», respondió él, estrechando mi mano. «¿Vas a la clase de cálculo avanzado?». Resultó que teníamos la misma clase, y desde ese momento, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Comenzamos a estudiar juntos, compartiendo cafés en la biblioteca y risas en el campus. La chispa entre nosotros era innegable, y pronto nos volvimos inseparables. Nuestra relación floreció rápidamente. Emiliano era todo lo que siempre había soñado en un compañero: inteligente, divertido, comprensivo y apasionado. Compartíamos sueños y metas, apoyándonos mutuamente en nuestros estudios y en nuestras aspiraciones profesionales. Los años en la universidad pasaron volando, y antes de darnos cuenta, estábamos celebrando nuestra graduación, listos para enfrentar el mundo juntos. A los 27 años, decidimos dar el siguiente paso. Recuerdo nuestra boda como si fuera ayer. El vestido blanco, las flores, la música, pero sobre todo, recuerdo la mirada de Emiliano cuando me vio caminar hacia el altar. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad, y supe en ese momento que había tomado la decisión correcta. «Te amo, Sofía», me susurró cuando nos encontramos frente al altar. «Y yo a ti, Emiliano», respondí, sintiendo que mi corazón podría estallar de felicidad. Los años siguientes fueron de pura dicha. Construimos una vida sólida juntos, apoyándonos mutuamente en nuestras carreras y sueños. Yo me dediqué al negocio de mi familia, una empresa de importación y exportación que mi abuelo había fundado décadas atrás. Emiliano, por su parte, se abrió camino en una prestigiosa empresa de tecnología, demostrando su talento y dedicación día tras día. Nuestra felicidad se multiplicó con la llegada de nuestras hijas. Primero vino Valentina, con sus ojitos curiosos y su risa contagiosa. 2 años después, nos bendijo Camila, tan dulce y tranquila como su hermana era enérgica. Nuestro hogar se llenó de risas, llantos y el caos maravilloso que solo los niños pueden traer. «¿Puedes creer que somos padres de 2 niñas?», me preguntó Emiliano una noche, mientras observábamos a nuestras pequeñas dormir. «A veces parece un sueño», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Pero no cambiaría nada de esto por nada del mundo». A los 39 años, sentía que teníamos todo lo que podíamos desear. Un matrimonio sólido, 2 hijas maravillosas, carreras exitosas. La vida parecía perfecta. Yo me sentía realizada en mi trabajo, liderando la empresa familiar hacia nuevos horizontes. Emiliano, por su parte, se había ganado el respeto y la admiración de sus colegas en la empresa de tecnología. Todo parecía ir viento en popa hasta que un día, Emiliano llegó a casa con una noticia que cambiaría nuestras vidas. «Sofía, no vas a creer lo que pasó hoy», me dijo, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. «¿Qué sucedió, amor?», pregunté, intrigada por su tono. «Mi jefe se retiró, y me ofrecieron su puesto. Voy a ser el nuevo director de desarrollo». La noticia me dejó sin aliento. Sabía lo mucho que Emiliano había trabajado para llegar a ese punto, cuántas noches se había quedado hasta tarde en la oficina, cuántos fines de semana había sacrificado. «Eso es maravilloso, mi amor», exclamé, abrazándolo con fuerza. «Te lo mereces tanto». Pero la sorpresa no terminaba ahí. Con la promoción venía un aumento salarial significativo. Emiliano ahora ganaría 3 veces más que yo. En ese momento, no me di cuenta de cómo ese cambio en nuestra dinámica financiera afectaría nuestra relación en los años venideros. Celebramos esa noche, brindando por el éxito de Emiliano y por nuestro futuro brillante. Las niñas estaban emocionadas, aunque no entendían completamente lo que significaba la promoción de su padre. «¿Significa que ahora podremos tener un perrito?», preguntó Valentina con ojos esperanzados.
Reímos y les prometimos considerarlo, disfrutando de la simplicidad de sus deseos y la alegría que traían a nuestras vidas. En ese momento, mirando a mi familia reunida alrededor de la mesa, sentí una oleada de gratitud y amor. Teníamos todo lo que podíamos desear: amor, salud, éxito profesional, 2 hijas hermosas. Pensé que nada podría sacudir los cimientos de nuestra felicidad. Qué equivocada estaba. No tenía idea de los desafíos que nos esperaban, de cómo nuestros roles cambiarían, de las decisiones que tomaríamos y de cómo éstas afectarían profundamente nuestro matrimonio y nuestra familia. La vida que conocíamos estaba a punto de dar un giro dramático, y yo, sin saberlo, estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento, todo lo que podía ver era un futuro brillante y lleno de posibilidades. Emiliano y yo nos miramos a los ojos, compartiendo una sonrisa cómplice, sin saber que estábamos al borde de un precipicio que amenazaría con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los años pasaron volando después de la promoción de Emiliano. Nuestra vida parecía seguir un rumbo estable y próspero, hasta que un día, el destino decidió sacudir nuestro mundo de una manera que nunca habríamos imaginado. Recuerdo vívidamente la llamada que recibí ese fatídico martes por la tarde. Estaba en mi oficina, revisando algunos contratos, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre, y su voz entrecortada me alertó inmediatamente de que algo andaba mal. «Sofía, cariño, es tu padre», dijo entre sollozos. Tuvo un ataque al corazón. No lo logró. El mundo se detuvo en ese instante. Mi padre, el pilar de nuestra familia, el hombre que me había enseñado todo lo que sabía sobre los negocios, se había ido. La noticia me golpeó como un tsunami, dejándome sin aliento y con una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, abrazos y arreglos funerarios. Emiliano fue mi roca durante ese tiempo, sosteniéndome cuando sentía que iba a desmoronarme, cuidando de las niñas cuando yo no podía hacerlo. «Estoy aquí para ti, mi amor», me susurraba cada noche, mientras yo lloraba en sus brazos. «Vamos a superar esto juntos». Cuando el polvo se asentó y la realidad de nuestra nueva situación comenzó a hacerse evidente, me encontré frente a una decisión crucial. Como única heredera, recaía sobre mí la responsabilidad de dirigir la empresa familiar. Era un desafío intimidante, pero también sentía que era mi deber honrar el legado de mi padre. «No sé si puedo hacerlo, Emiliano», le confesé una noche, mientras mirábamos las estrellas desde nuestro balcón. «¿Y si no estoy a la altura?». Él tomó mi mano y me miró a los ojos con una confianza inquebrantable. «Sofía, eres la persona más capaz que conozco. Tu padre te preparó para esto toda tu vida. Sé que puedes hacerlo, y estaré a tu lado en cada paso del camino». Con el apoyo incondicional de Emiliano y el recuerdo de las enseñanzas de mi padre como guía, asumí el mando de la empresa. Los primeros meses fueron un torbellino de reuniones, decisiones difíciles y noches sin dormir. Pero poco a poco, comencé a encontrar mi ritmo. Implementé nuevas estrategias, modernicé nuestros procesos y busqué expandir nuestro alcance en el mercado internacional. Para mi sorpresa y la de muchos, la empresa comenzó a prosperar bajo mi liderazgo. Los ingresos aumentaron, cerramos contratos importantes y nuestra reputación en el sector se solidificó. Con el éxito vinieron largas horas en la oficina y viajes de negocios frecuentes. Mi dedicación dio frutos, y pronto me encontré ganando más de lo que jamás había imaginado. Un día, revisando nuestras finanzas, me di cuenta de que mi salario ahora superaba al de Emiliano. «Mira esto», le dije una noche, mostrándole los números. «¿Puedes creerlo?». Emiliano sonrió, pero noté un destello de algo en sus ojos. ¿Orgullo? ¿Preocupación? No pude descifrarlo en ese momento. «Estoy tan orgulloso de ti, mi amor», dijo, abrazándome. «Has trabajado tan duro para llegar a donde estás». Fue en ese momento cuando comenzamos a hablar sobre hacer algunos cambios en nuestra dinámica familiar. Con mis responsabilidades en aumento y los frecuentes viajes de negocios, nos dimos cuenta de que nuestras hijas estaban pasando demasiado tiempo con niñeras y en actividades extracurriculars. Tal vez debería considerar dejar mi trabajo», sugirió Emiliano una noche, mientras cenábamos después de que las niñas se habían ido a dormir.
La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Estás seguro? ¿Amas tu trabajo, Emiliano? Él asintió lentamente. Lo amo, es cierto. Pero amo más a nuestra familia. Las niñas necesitan a uno de nosotros en casa, y con tu nuevo rol en la empresa. Discutimos la idea durante semanas, sopesando los pros y los contras. Finalmente, llegamos a la conclusión de que era la mejor decisión para nuestra familia. Emiliano renunció a su trabajo y se convirtió en un padre que se queda en casa. Al principio, la transición fue difícil para ambos. Yo me sentía culpable por no estar más presente en la vida diaria de nuestras hijas, mientras que Emiliano luchaba por adaptarse a su nuevo rol. ¿Cómo haces para que Camila se coma las verduras?, me preguntó frustrado una noche por teléfono, mientras yo estaba en un viaje de negocios. Paciencia, mi amor, le respondí, sintiendo una punzada de nostalgia por los días en que yo era quien lidiaba con esos pequeños desafíos. Y un poco de creatividad. Recuerda el truco del avión. Con el tiempo, Emiliano se convirtió en un experto en la gestión del hogar. Se encargaba de todas las tareas domésticas, desde la limpieza hasta la preparación de las comidas. Coordinaba las actividades de las niñas, las ayudaba con sus tareas y se aseguraba de que la casa fuera un refugio de paz y orden para cuando yo regresara de mis largos días de trabajo. No sé cómo lo haces, le dije una noche, maravillada por cómo había transformado nuestro hogar. Eres increíble, Emiliano. Él se encogió de hombros con una sonrisa modesta. Solo hago lo que puedo para que tú puedas brillar, mi amor. Nuestra nueva dinámica parecía funcionar bien. Yo me sumergí completamente en mi trabajo, llevando la empresa a nuevas alturas, mientras Emiliano se dedicaba a criar a nuestras hijas y mantener nuestro hogar. Las niñas florecían bajo su cuidado constante, y yo me sentía agradecida de tener un compañero tan comprensivo y capaz. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cambios sutiles en nuestra relación. Las conversaciones que solíamos tener sobre nuestros respectivos días de trabajo se volvieron unilaterales. Mis historias sobre reuniones importantes y negociaciones de alto nivel contrastaban con las anécdotas de Emiliano sobre las travesuras de las niñas o los desafíos domésticos. Una noche, mientras cenábamos, me di cuenta de que había estado hablando sin parar sobre un nuevo contrato que habíamos cerrado. Cuando finalmente hice una pausa, noté la mirada distante de Emiliano. ¿Estás bien?, le pregunté, de repente consciente de que había monopolizado la conversación. Sí, respondió, forzando una sonrisa. Solo estoy un poco cansado. Las niñas tuvieron un día agitado. En ese momento, debería haber prestado más atención. Debería haber notado la sombra de insatisfacción en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían ligeramente. Pero estaba demasiado absorta en mi propio mundo, demasiado enfocada en mis logros profesionales para ver las grietas que comenzaban a formarse en nuestro matrimonio. Poco sabía yo que estas pequeñas grietas pronto se convertirían en abismos, y que mis acciones en los meses siguientes pondrían a prueba los cimientos mismos de nuestra relación. La vida que habíamos construido juntos estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, y yo, cegada por mi ambición y mi ego, no estaba preparada para lo que vendría. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando finalmente crucé la puerta de casa. El silencio me recibió, interrumpido solo por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Dejé caer mi maletín y me quité los tacones, sintiendo el peso de otro largo día sobre mis hombros. Emiliano, llamé en voz baja, aunque sabía que probablemente estaría dormido. No hubo respuesta. Me dirigí a la cocina y encontré una nota pegada en la nevera: la cena está en el microondas. Las niñas preguntaron por ti. Te quiero. Sentí una punzada de culpa al leer esas palabras. Era la tercera vez esta semana que llegaba después de que las niñas se hubieran acostado. Calenté mecánicamente la cena que Emiliano había preparado, pero apenas la probé. El cansancio y la frustración me quitaban el apetito. Los días se habían convertido en una rutina agotadora. Me levantaba antes del amanecer, besaba a mis hijas dormidas y me iba a la oficina. Las reuniones se sucedían una tras otra, las decisiones importantes se acumulaban y las responsabilidades parecían multiplicarse. Cuando llegaba a casa, a menudo estaba demasiado agotada para hacer algo más que dormir. Una mañana, mientras me preparaba para salir,
Emiliano me detuvo en la puerta. Sofía, ¿podemos hablar un momento?, me preguntó, con una expresión de preocupación en su rostro. Tiene que ser ahora, respondí, mirando mi reloj. Tengo una reunión importante en media hora. Siempre tienes una reunión importante, murmuró, pero asintió resignado. Hablaremos esta noche. Pero esa noche, como tantas otras, llegué tarde y exhausto. La conversación prometida nunca se materializó. Con el paso de los días, comencé a sentir una frustración creciente. El peso de liderar la empresa, de ser la proveedora principal de la familia, de tratar de equilibrar mi carrera con mi vida personal, se volvía cada vez más pesado. Y en lugar de buscar apoyo en Emiliano, comencé a resentirme con él. Una noche, después de un día particularmente estresante, exploté. ¿Por qué no está lista la cena?, pregunté bruscamente al entrar en la cocina y ver a Emiliano todavía cocinando. Lo siento, cariño, respondió él, sorprendido por mi tono. Camila tuvo fiebre hoy y me retrasé con todo. ¿Y no podías haber pedido algo? O al menos tener algo listo para cuando llegara, espeté, mi voz cargada de irritación. Trabajo todo el día para mantener esta familia y ni siquiera puedo tener una cena caliente cuando llego a casa. Vi el dolor cruzar el rostro de Emiliano, pero en ese momento estaba demasiado enojada para que me importara. Sofía, hago todo lo que puedo aquí. Cuido a las niñas, mantengo la casa en orden, cocino, limpio. Oh, ¿y crees que eso es comparable con lo que yo hago?, lo interrumpí con desdén. Trato con millones de dólares todos los días, tomo decisiones que afectan a cientos de empleados. Tú solo te quedas en casa jugando a la casita. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, crueles y denigrantes. Vi cómo Emiliano retrocedía como si lo hubiera abofeteado. No puedo creer que hayas dicho eso, susurró, con los ojos llenos de dolor y decepción. En ese momento, una parte de mí quiso disculparse, retractarme de mis palabras hirientes. Pero mi orgullo y mi frustración acumulada me lo impidieron. En lugar de eso, me di la vuelta y salí de la cocina, encerrándome en mi estudio. Ese incidente marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Los comentarios crueles y desdeñosos se volvieron más frecuentes. Criticaba la forma en que Emiliano manejaba las tareas del hogar, menospreciaba su contribución a nuestra familia, e incluso llegué a sugerir que estaba desperdiciando su educación quedándose en casa. ¿No te aburres todo el día aquí?, le pregunté una vez, con un tono que bordeaba el desprecio. ¿No extrañas usar tu cerebro para algo más que decidir qué preparar para la cena? Cada vez que pronunciaba esas palabras, veía como una parte de Emiliano se marchitaba. Su sonrisa, antes tan frecuente y cálida, se volvió rara. Sus ojos, que solían brillar con amor y admiración hacia mí, ahora a menudo reflejaban tristeza y resignación. Nuestra intimidad también sufrió. Las noches de pasión y conexión que solíamos compartir se volvieron escasas y mecánicas. A menudo me excusaba diciendo que estaba demasiado cansada o estresada. La verdad era que me había distanciado emocionalmente de Emiliano, y esa distancia se manifestaba en todos los aspectos de nuestra relación. Una noche, después de semanas sin ningún tipo de intimidad, Emiliano intentó acercarse a mí en la cama. «Sofía, te extraño», susurró, acariciando suavemente mi brazo. Fingí estar dormida, ignorando su toque y sus palabras. Sentí cómo se alejaba, suspirando profundamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de todo lo que no nos estábamos diciendo. Con el paso del tiempo, nos convertimos en extraños que compartían una casa. Nuestras conversaciones se limitaban a cuestiones prácticas sobre las niñas o la logística del hogar. Ya no compartíamos nuestros sueños, nuestros miedos o nuestras alegrías. El abismo entre nosotros crecía día a día, y yo estaba demasiado absorta en mi propio mundo para darme cuenta de lo mucho que estaba perdiendo. En el trabajo, me sumergí aún más en mis responsabilidades, usando el éxito profesional como un escudo contra los problemas en casa. Comencé a pasar más tiempo en la oficina, a menudo quedándome hasta altas horas de la noche. Me decía a mí misma que era necesario para el bien de la empresa, pero en el fondo, sabía que estaba evitando enfrentar la realidad de mi matrimonio en desmoronamiento.
Fue durante uno de esos largos días en la oficina cuando conocí a Alejandro, un joven y carismático ejecutivo de marketing que había sido contratado recientemente. Su energía y entusiasmo eran contagiosos, y pronto me encontré buscando excusas para trabajar en proyectos con él. «Eres una mujer increíble, Sofía», me dijo una noche, mientras trabajábamos tarde en una presentación. «No puedo creer lo mucho que has logrado». Sus palabras de admiración y su atención constante actuaron como un bálsamo para mi ego herido. Me hacía sentir valorada, admirada y deseada de una manera que había olvidado. Sin darme cuenta, comencé a comparar a Alejandro con Emiliano, encontrando a mi marido cada vez más carente en comparación. Lo que comenzó como una amistad profesional pronto se convirtió en algo más. Las miradas se volvieron más largas, los roces accidentales más frecuentes. Me encontré pensando en Alejandro cuando estaba en casa, ansiosa por volver al trabajo para verlo. Una noche, después de una cena de negocios que se alargó más de lo previsto, Alejandro y yo nos quedamos solos en el restaurante. «Deberíamos irnos», dije, aunque sin hacer ningún movimiento para levantarme. «¿Realmente quieres irte?», preguntó Alejandro, su mano acercándose peligrosamente a la mía sobre la mesa. En ese momento, debería haber pensado en Emiliano, en mis hijas, en los votos que había hecho. Debería haber recordado todo lo que Emiliano había sacrificado por nuestra familia. Pero no lo hice. En lugar de eso, miré a los ojos de Alejandro y vi la promesa de una emoción que creía haber perdido. «No», respondí en un susurro, sellando con esa simple palabra el destino de mi matrimonio. Esa noche marcó el inicio de una aventura que me llevaría por un camino de engaños y traición. Un camino que, sin saberlo, me conduciría a la pérdida de todo lo que alguna vez había valorado. El sábado amaneció soleado y fresco, un día perfecto para el partido de fútbol de Valentina. Me desperté temprano, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. Hacía semanas que no asistía a uno de sus juegos, y sabía lo mucho que significaba para ella que estuviera allí. «Mamá, ¿viniste?», exclamó Valentina al verme, sus ojos brillando de alegría mientras corría hacia mí en el campo. La abracé fuertemente, inhalando el aroma de su cabello. «No me lo perdería por nada del mundo, cariño». Emiliano llegó poco después con Camila. Noté la sorpresa en su rostro al verme allí, pero rápidamente la ocultó con una sonrisa forzada. «Me alegra que hayas podido venir», dijo, su tono neutro, sin la calidez que solía caracterizarlo. Nos sentamos en las gradas, manteniendo una distancia incómoda entre nosotros. Camila se acurrucó en el regazo de su padre, mientras yo me concentraba en el campo, tratando de ignorar la tensión palpable entre Emiliano y yo. El partido comenzó y Valentina se movía por el campo con gracia y determinación. Me sentí orgullosa al ver cuánto había mejorado desde la última vez que la había visto jugar. «Vamos, Valentina», grité, poniéndome de pie cuando nuestra hija se acercaba a la portería contraria. Fue en ese momento cuando sucedió. Valentina pateó el balón con todas sus fuerzas, enviándolo directo a la red. El estadio estalló en vítores y aplausos. «¡Gol!», gritó Emiliano, levantándose de un salto. «Rápido, Sofía, dame tu teléfono. El mío se quedó sin batería y quiero grabar la celebración». Sin pensarlo, le entregué mi celular. Estaba tan emocionada por el gol de Valentina que no me di cuenta de mi error hasta que fue demasiado tarde. Emiliano desbloqueó el teléfono y abrió la cámara, pero justo en ese momento, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de Alejandro. Vi cómo la expresión de Emiliano cambiaba, su sonrisa desvaneciéndose mientras sus ojos se clavaban en la pantalla. El color abandonó su rostro y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Emiliano, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo formándose en mi estómago. Sin decir una palabra, me devolvió el teléfono. En la pantalla, claramente visible, estaba el mensaje de Alejandro: «Anoche fue increíble. No puedo esperar para verte de nuevo. Te extraño, mi amor». El mundo pareció detenerse en ese momento. El ruido del estadio se desvaneció y todo lo que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón. Miré a Emiliano, buscando desesperadamente las palabras para explicar, para negar, para hacer algo que borrara el dolor y la traición que veía en sus ojos. «Emiliano», comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta.
No, dijo él, su voz apenas un susurro. No aquí. No frente a las niñas. Con una calma que me sorprendió, Emiliano se volvió hacia el campo, aplaudiendo mecánicamente mientras Valentina corría de vuelta a su posición. Su rostro era una máscara de normalidad, pero pude ver el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para mantener la compostura. El resto del partido pasó en un borrón. No pude concentrarme en el juego, mi mente giraba frenéticamente tratando de encontrar una salida a esta situación. Cuando el árbitro pitó el final del partido, sentí como si despertara de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la pesadilla era real. Valentina corrió hacia nosotros, rebosante de alegría por su gol y la victoria de su equipo. ¿Viste mi gol, mamá? ¿Lo viste, papá?, preguntó, saltando de emoción. Lo vimos, cariño. Estuviste increíble, respondió Emiliano, logrando de alguna manera sonreír y abrazar a nuestra hija. Yo solo pude asentir, incapaz de formar palabras. El viaje de regreso a casa fue silencioso y tenso. Las niñas, agotadas por la emoción del día, se quedaron dormidas en el asiento trasero. Emiliano conducía con los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Cuando llegamos a casa, Emiliano llevó a las niñas a sus habitaciones mientras yo me quedaba en la sala, paralizada por el miedo y la culpa. Cuando regresó, su expresión era una mezcla de dolor, ira y determinación. «Quiero ver tu teléfono», dijo, extendiendo su mano. Sabía que era inútil resistirse. Con manos temblorosas, le entregué el dispositivo. Lo vi desbloquear la pantalla y comenzar a leer los mensajes. Con cada segundo que pasaba, su rostro se ensombrecía más. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, su voz quebrada. 3 meses, respondí, apenas audible. Emiliano cerró los ojos, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación en ellos que nunca antes había visto. «Esto es lo que va a pasar», dijo, su voz sorprendentemente calmada. «No vamos a discutir esto ahora. No vamos a hacer nada que pueda alterar a las niñas. Mañana, irás a la oficina como siempre. Y yo haré lo que tenga que hacer. Emiliano, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo», supliqué, lágrimas corriendo por mis mejillas. «Arreglarlo», repitió, con una risa amarga. «Sofía, has estado engañándome durante meses. Has estado mintiendo, traicionando nuestra confianza, nuestro matrimonio. ¿Cómo esperas arreglar eso?». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad que contenían. No tenía respuesta, no tenía defensa. «Ve a dormir al cuarto de invitados», dijo finalmente. «No quiero verte esta noche». Observé cómo se alejaba, sus hombros caídos por el peso de mi traición. En ese momento, la magnitud de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Había destruido mi matrimonio, había traicionado al hombre que había estado a mi lado durante años, que había sacrificado su carrera por nuestra familia. Esa noche, acostada en la fría cama del cuarto de invitados, lloré hasta quedarme dormida. Lloré por lo que había perdido, por el dolor que había causado, y por el futuro incierto que nos esperaba. Lo que no sabía en ese momento era que Emiliano, lejos de quedarse paralizado por el dolor, estaba planeando su próximo movimiento. Mientras yo dormía, él estaba despierto, revisando meticulosamente cada mensaje, cada correo electrónico, reuniendo todas las pruebas de mi infidelidad. El descubrimiento de Emiliano en el partido de fútbol no fue solo el fin de nuestra vida como la conocíamos, sino el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Y yo, sumida en mi culpa y remordimiento, no tenía idea de lo que estaba por venir. El lunes por la mañana, me levanté temprano, con una sensación de pesadez en el pecho. El fin de semana había transcurrido en un silencio tenso, con Emiliano y yo evitándonos mutuamente, manteniendo una fachada de normalidad frente a las niñas. Ahora, mientras me preparaba para ir a la oficina, sentía una mezcla de ansiedad y alivio por poder escapar de la atmósfera opresiva de la casa. «Me voy al trabajo», anuncié en voz baja, asomándome a la cocina donde Emiliano preparaba el desayuno para las niñas. Él apenas levantó la vista, asintiendo brevemente sin decir una palabra. Su silencio me dolió más que cualquier reproche que pudiera haber hecho.
Llegué a la oficina temprano, agradecida por la familiar rutina de revisar correos y preparar reuniones. Sin embargo, a media mañana, mi mundo volvió a tambalearse. Sofía, necesito verte en mi oficina. Ahora, la voz del presidente de la junta directiva sonó grave por el intercomunicador. Con el corazón acelerado, me dirigí a su oficina. Al entrar, me sorprendió ver no solo al presidente, sino a varios miembros de la junta y al jefe de recursos humanos. Siéntate, Sofía, dijo el presidente, su rostro serio y preocupado. ¿Qué sucede?, pregunté, tratando de mantener la calma. Hemos recibido una información muy preocupante, comenzó. Se nos ha proporcionado evidencia de que has estado involucrada en una relación inapropiada con un subordinado, específicamente con Alejandro del departamento de marketing. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podían saberlo? ¿Quién les había informado? Además, continuó el presidente, se nos ha informado que has estado utilizando recursos de la empresa para facilitar affair. Viajes de negocios prolongados innecesariamente, gastos de hotel injustificados, uso del auto de la compañía para encuentros personales. Cada palabra era como un golpe. De repente, comprendí lo que Emiliano había estado haciendo durante el fin de semana. No solo había descubierto mi infidelidad, sino que había recopilado pruebas y las había enviado a la junta directiva. Entiendo que esto es una situación personal, dijo el jefe de recursos humanos, pero también es una violación grave de nuestras políticas de ética y conducta profesional. No podemos ignorar esto, Sofía. Yo puedo explicarlo, balbuceé, pero sabía que no había explicación que pudiera justificar mis acciones. Lo siento, Sofía, dijo el presidente, su voz mezclada con decepción y frustración. Pero dada la gravedad de la situación y tu posición en la empresa, no tenemos más remedio que terminar tu contrato, efectivo inmediatamente. Las palabras resonaron en mis oídos. Despedida. Había perdido no solo mi matrimonio, sino también mi carrera, el legado de mi padre, todo por lo que había trabajado tan duro. Tendrás que dejar las instalaciones hoy mismo, continuó el jefe de RH. Se te pagará una indemnización, pero debes entender que esto afectará significativamente tus referencias futuras y tu reputación en la industria. Salí de la oficina en shock, apenas consciente de mis acciones mientras recogía mis pertenencias personales. Colegas me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, los rumores ya corriendo por los pasillos. Cuando llegué a casa, encontré a Emiliano sentado en la sala, esperándome. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Supongo que ya te enteraste, dijo, su voz carente de emoción. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, la ira y la desesperación mezclándose en mi voz. ¿Cómo pude hacerte esto yo?, respondió, su voz elevándose ligeramente. Sofía, tú destruiste nuestro matrimonio. Traicionaste mi confianza, la confianza de nuestra familia. ¿Y esperabas que me quedara sentado sin hacer nada? Pero mi trabajo, mi carrera, sollocé. Tu trabajo y tu carrera se convirtieron en tu excusa para engañarme, dijo Emiliano. Usaste los recursos de la empresa, recursos que tu padre construyó con tanto esfuerzo, para facilitar tu aventura. No podía permitir que eso continuara. Me dejé caer en el sofá, abrumada por la magnitud de las consecuencias de mis acciones. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, más para mí misma que para Emiliano. He hablado con un abogado, respondió él, su voz firme. Quiero el divorcio, Sofía. Y dada la situación, voy a solicitar la custodia completa de las niñas. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. No puedes quitarme a mis hijas, supliqué. No estoy tratando de castigarte, Sofía, dijo Emiliano, su voz suavizándose un poco. Pero piensa en lo que es mejor para ellas. En este momento, no estás en condiciones de cuidarlas. Has perdido tu trabajo, tu reputación está dañada. Necesitan estabilidad. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. En cuestión de días, había perdido todo lo que valoraba, mi matrimonio, mi carrera, y ahora, potencialmente, la custodia de mis hijas. Te daré tiempo para que encuentres un lugar donde quedarte, continuó Emiliano. Pero creo que es mejor que no te quedes aquí. Las niñas no necesitan ver esto.
asentí, incapaz de formar palabras. Mientras subía las escaleras para empacar algunas cosas, la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Me había convertido en una extraña en mi propia vida, una paria en la industria que una vez dominé, y lo peor de todo, una madre que había fallado a sus hijas. Esa noche, mientras me instalaba en una habitación de hotel, miré por la ventana la ciudad que una vez consideré mía. Ahora me sentía pequeña, insignificante, perdida. El futuro, que una vez pareció tan brillante y lleno de promesas, ahora era un vacío aterrador. Las consecuencias de mis acciones habían sido más devastadoras de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, me di cuenta de que el camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y doloroso. Los meses que siguieron a mi salida de casa fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos del lujoso vecindario donde alguna vez viví. Cada día era una lucha contra la depresión y el arrepentimiento. El proceso de divorcio fue doloroso y humillante. Emiliano, respaldado por un sólido equipo legal y las evidencias de mi infidelidad, obtuvo la custodia principal de las niñas. Se me concedieron visitas supervisadas 2 veces por semana, una realidad que me destrozaba cada vez que tenía que despedirme de mis hijas. ¿Cuándo volverás a casa, mamá?, me preguntó Camila durante una de esas visitas, sus ojos llenos de confusión e inocencia. No lo sé, mi amor, respondí, luchando contra las lágrimas. Pero te prometo que siempre estaré aquí para ti, sin importar qué. Encontrar trabajo resultó ser un desafío monumental. Mi reputación en la industria estaba manchada, y las puertas que alguna vez se abrieron de par en par ahora se cerraban en mi cara. Terminé aceptando un trabajo de nivel medio en una pequeña empresa, ganando una fracción de lo que solía ganar. Fue durante este periodo de dificultad cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mis acciones y las decisiones que me habían llevado a este punto. Me di cuenta de que había estado tan obsesionada con el éxito y el poder que había perdido de vista lo que realmente importaba: mi familia, mi integridad, mi verdadero yo. Un día, mientras limpiaba mi pequeño apartamento, encontré una vieja foto de Emiliano y yo en nuestra boda. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y amor. Esa imagen desencadenó algo en mí. Decidí que era hora de dejar de compadecerme de mí misma y comenzar el arduo proceso de reconstruir mi vida y, si era posible, reparar al menos parte del daño que había causado. Comencé a asistir a terapia, enfrentando mis problemas de ego y mi adicción al trabajo. Poco a poco, empecé a entender los patrones destructivos que me habían llevado a traicionar a las personas que más amaba. El camino hacia la redención comienza con el perdón, me dijo mi terapeuta en una sesión. Y el perdón más difícil, pero el más necesario, es el que debes darte a ti misma. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que para poder sanar y crecer, necesitaba perdonarme a mí misma, no para excusar mis acciones, sino para poder avanzar y ser mejor. Con el tiempo, mi relación con mis hijas comenzó a mejorar. Aunque nuestro tiempo juntas era limitado, me aseguré de que cada momento fuera significativo. Dejé de lado mi orgullo y aprendí a ser la madre que necesitaban, no la ejecutiva de alto poder que alguna vez fui. Estoy orgullosa de ti, mamá, me dijo Valentina un día, después de que la ayudé con un proyecto escolar. Estás diferente ahora, más presente. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que, a pesar de mis errores, todavía tenía la oportunidad de ser un modelo positivo para mis hijas. Poco a poco, comencé a reconstruir mi carrera, esta vez con un enfoque diferente. En lugar de buscar poder y prestigio, me concentré en usar mis habilidades para hacer una diferencia positiva. Me ofrecí como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro, compartiendo mi experiencia en gestión y finanzas para ayudar a pequeñas empresas y emprendedores. Un día, recibí una llamada inesperada de Emiliano. Sofía, dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Las niñas me han contado sobre los cambios que han visto en ti. Yo también los he notado. Sentí que mi corazón se aceleraba. Estoy tratando, Emiliano. Realmente lo estoy intentando. Hubo una pausa antes de que continuara. Estaba pensando, tal vez podríamos considerar una custodia compartida. Creo que sería bueno para las niñas pasar más tiempo contigo.
Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Gracias, Emiliano. Eso significaría mucho para mí. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación post-divorcio. Aunque el daño que había causado era demasiado profundo para considerar una reconciliación romántica, comenzamos a desarrollar una relación de copaternidad respetuosa y colaborativa. Con el paso del tiempo, mi vida comenzó a tomar una nueva forma. Ya no era la poderosa ejecutiva que alguna vez fui, pero había encontrado una satisfacción más profunda en mi trabajo y en mis relaciones. Mis prioridades habían cambiado fundamentalmente. Un día, mientras caminaba por el parque con mis hijas, Camila tomó mi mano y me sonrió. «Te quiero, mamá», dijo simplemente. En ese momento, sentí una ola de gratitud abrumadora. A pesar de mis errores, a pesar del dolor que había causado, todavía tenía el amor de mis hijas. Me di cuenta de que eso, más que cualquier éxito profesional o riqueza material, era la verdadera medida de una vida bien vivida. El camino hacia la redención había sido largo y doloroso, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero mientras veía a mis hijas jugar en el parque, supe que cada paso había valido la pena. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro mejor, un día a la vez. Mi historia no era un cuento de hadas con un final feliz perfecto. Era una historia de caída y redención, de pérdida y aprendizaje. Y aunque el camino había sido difícil, me había llevado a un lugar de autenticidad y paz que nunca antes había conocido. Mientras el sol se ponía en el horizonte, abracé a mis hijas y me prometí a mí misma que nunca volvería a perder de vista lo que realmente importaba en la vida. El poder, el dinero, el éxito, todo eso palidecía en comparación con el amor de mi familia y la integridad de mi carácter. Este era mi nuevo comienzo, y estaba determinada a hacerlo contar. 5 años habían pasado desde aquel fatídico día en el campo de fútbol. La vida había tomado un rumbo completamente diferente al que alguna vez imaginé, pero de alguna manera, me sentía más en paz conmigo misma que nunca. Mi pequeña consultoría de negocios había crecido lentamente pero de manera constante. Me especialicé en ayudar a mujeres emprendedoras a equilibrar sus ambiciones profesionales con su vida personal, compartiendo las duras lecciones que había aprendido de la manera más difícil. No ganaba ni la mitad de lo que solía ganar en mi antigua posición, pero el trabajo me llenaba de una satisfacción que el dinero nunca pudo comprar. Una mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno para las niñas, ahora tenía la custodia compartida y pasaban los fines de semana conmigo, recibí una llamada inesperada. «Sofía». «Soy Carlos, de la Fundación Nuevos Horizontes», dijo la voz al otro lado de la línea. Carlos era el director de una organización sin fines de lucro con la que había estado trabajando como voluntaria. «Tenemos una propuesta que nos gustaría discutir contigo. ¿Podrías venir a la oficina el lunes?». Intrigada, acepté la invitación. El lunes, me encontré sentada frente a Carlos y la junta directiva de la fundación. «Sofía, hemos estado observando tu trabajo con nosotros durante los últimos años», comenzó Carlos. «Tu dedicación, tu experiencia y, sobre todo, tu comprensión de los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo de los negocios han sido invaluables. Nos gustaría ofrecerte el puesto de directora ejecutiva de la fundación». Me quedé sin palabras por un momento. Era una oportunidad increíble, una forma de usar toda mi experiencia para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Pero también significaría un mayor compromiso de tiempo. «Es una oferta maravillosa», dije finalmente. «Pero necesito pensarlo. Mi prioridad son mis hijas y necesito asegurarme de que puedo equilibrar este rol con mis responsabilidades como madre». Carlos sonrió comprensivamente. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites para considerarlo. De hecho, es exactamente esa perspectiva la que creemos que sería tan valiosa para nuestra organización». Esa noche, mientras las niñas hacían su tarea, les conté sobre la oferta. «¿Qué piensan ustedes?», les pregunté. «Significaría que tendría menos flexibilidad en mi horario, pero también podría ayudar a mucha gente». Valentina, ahora una adolescente reflexiva, me miró seriamente. «Creo que deberías hacerlo, mamá. Siempre nos has enseñado la importancia de ayudar a los demás. Además, te hemos visto trabajar duro para cambiar. Confiamos en ti». Camila asintió en acuerdo.
Sí, mamá. Estaremos bien. Estamos orgullosas de ti. Sus palabras me llenaron de emoción. Había pasado tanto tiempo tratando de reparar el daño que les había causado, y aquí estaban, apoyándome incondicionalmente. El siguiente paso era hablar con Emiliano. Nuestra relación había mejorado significativamente con los años, pero aún sentía nervios al marcar su número. Emiliano, tengo que hablar contigo sobre algo importante, comencé, y procedí a explicarle la situación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. Sofía, has recorrido un largo camino en estos años. Has demostrado que has cambiado y que las niñas son tu prioridad. Si crees que puedes manejar este nuevo rol y seguir siendo la madre que has sido últimamente, tienes mi apoyo. Su aprobación significó más de lo que podía expresar. Gracias, Emiliano. Realmente aprecio tu confianza. Al día siguiente, acepté la oferta. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad mientras me sumergía en mi nuevo rol. Fue desafiante, pero increíblemente gratificante. Ver el impacto directo de nuestro trabajo en la vida de las mujeres empresarias me llenaba de un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Un año después de asumir el cargo, organicé una gala benéfica para recaudar fondos para la fundación. Mientras me preparaba para dar mi discurso, escaneé la audiencia. Allí estaban mis hijas, sentadas con Emiliano, todos sonriendo con orgullo. También vi caras familiares de mi antigua vida corporativa, incluyendo algunos miembros de la junta que habían estado presentes el día de mi despido. Tomé un profundo respiro y comencé, hace 6 años, perdí todo lo que creía importante. Mi carrera, mi matrimonio, incluso el derecho a estar con mis hijas todos los días. Fue el momento más oscuro de mi vida, pero también fue el comienzo de mi verdadero viaje. Aprendí que el éxito no se mide por el tamaño de tu oficina o el número en tu cuenta bancaria. Se mide por el impacto positivo que tienes en la vida de los demás. Se mide por la integridad con la que vives tu vida y el ejemplo que das a tus hijos. Hoy, estoy aquí no como la poderosa ejecutiva que alguna vez fui, sino como una mujer que ha aprendido de sus errores. Una mujer comprometida a usar su experiencia, tanto los éxitos como los fracasos, para ayudar a otros a encontrar un equilibrio entre la ambición profesional y las relaciones personales. Nuestra fundación existe para apoyar a mujeres que buscan hacer una diferencia en el mundo de los negocios sin sacrificar lo que realmente importa en la vida. Porque al final del día, no son los logros profesionales los que nos definen, sino el amor que damos y recibimos, y el impacto positivo que dejamos en el mundo. Mientras concluía mi discurso, vi lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia. Pero las únicas opiniones que realmente me importaban eran las de mis hijas y Emiliano. Sus sonrisas y aplausos entusiastas me dijeron todo lo que necesitaba saber. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. Había sido un camino difícil, lleno de dolor y arrepentimiento, pero también de crecimiento y redención. No podía cambiar mi pasado, pero había aprendido a usar esas experiencias para crear un futuro mejor, no solo para mí, sino para otros. Me di cuenta de que este nuevo capítulo de mi vida era, en muchos sentidos, más rico y satisfactorio que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había encontrado un propósito, había recuperado la confianza de mis seres queridos, y más importante aún, había encontrado una paz interior que una vez creí imposible. Mientras apagaba la luz, sonreí para mis adentros. El viaje no había terminado, por supuesto. Cada día traería nuevos desafíos y oportunidades para crecer. Pero ahora, finalmente, me sentía equipada para enfrentarlos con gracia, integridad y amor. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para escribir las siguientes páginas de mi historia con un corazón abierto y una determinación renovada.